Mira, ¿se lo diríais a alguien? Y le dije, yo no voy a mentir por ti. Y una semana después nos volvió a llamar a la oficina para decirnos, de acuerdo, queremos que hagáis estos cambios. De hecho, vais a hacer estos cambios. Entonces nosotros le dijimos, mira, déjanos enseñarte la investigación que muestra que esta información que quieres que emitamos no es verdad. Y nos respondió, eso no me importa. Y yo, ¿perdón? Dijo, para esto es para lo que tengo abogados. Escríbelo de la forma que quieren los abogados. Y yo, pero esto son noticias, es importante. Estos son cosas que necesita conocer la gente. Y esto nunca lo olvidaré porque sin pensárselo un segundo me dijo, hemos pagado 3.000 millones de euros por esos canales de televisión y nosotros te diremos cuáles son las noticias. Las noticias es lo que nosotros decimos que son. Y le dije, pues no lo hago. Y él, bien, si te niegas a presentar esta historia de la forma que pensamos que debe ser presentada, serás despedido por insubordinación. Le dije que iría a la Comisión Federal de Comunicaciones y comunicaría que el jefe de este canal me ha expulsado de mi trabajo por negarme a mentir a la gente por la televisión. Y me dijo, muchas gracias, recibirás noticias nuestras enseguida. Pasaron 24 horas y no recibimos absolutamente nada. Una semana después nos vuelve a llamar y resulta que han cambiado la estrategia. ¿Qué te parece si te damos dinero y desapareces? Y yo le dije, ¿cuánto dinero? Porque cuando alguien te ofrece sobornarte así, siempre quiero saber si valdría la pena. Nos iba a ofrecer el resto del salario del año si aceptábamos no hablar de lo que había hecho Monsanto y no hablar de la reacción de la corporación Fox sobre suprimir la historia. Y esto es importante, no hablar de dicha historia, no hablar del BGH nunca en ninguna parte, no llevar esta historia a ninguna organización de noticias. Cerrar la cremallera. ¿Quieres decir que si voy a las reuniones del colegio de mi hija y me preguntan qué hay en la leche que dan en la comida de la escuela, no puedo decírselo? Me dijo, no, no puedes hablar de esto en ninguna parte. Y Steve dice, bueno, ponlo por escrito. Y yo pensaba, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que lo ponga por escrito? Pero no dije nada. Entonces Dave lo puso por escrito y nos lo envió por mensajería 2 días después. Nos dijo, ¿vais a firmar? Y nosotros, no, Dave, no vamos a firmar eso. Y él, bueno, pues devolvédmelo, ¿vale? Y nosotros, no, Dave, no te lo vamos a devolver. Y entonces dijo, bueno, no podemos compraros, no podemos haceros callar. Vamos a emitir la historia en una forma en la que podamos estar todos de acuerdo que pueda emitirse. Y empezamos a reescribir y editarla con sus abogados. Durante esta revisión de 8 meses, esta palabra, revisión, me resulta graciosa, hicieron cosas como, por ejemplo, quitar la palabra cáncer, porque decían que no había que identificar cuál era el problema potencial, simplemente decir, consecuencias para la salud. Quitaron o minimizaron cualquier crítica a Monsanto o a su producto. Estaba muy claro. Diría que su objetivo era modificar cada palabra del informe. Y cambiamos esto y lo otro y lo de más allá. Y entonces no era suficiente, con lo que cambiamos esto y lo demás. Versión tras versión. 83 veces. No tendríamos por qué reescribir algo 83 veces. Obviamente no querían emitirlo y estaban intentando volvernos locos y hacer que abandonáramos o esperar a encontrar el primer resquicio en nuestro contrato para poder echarnos. Y en efecto, anunciaron que iban a echarnos sin ninguna razón. Bueno, esto ya era demasiado. Steve escribió una carta al abogado en Atlanta que se llamaba Caroline Forrest, la abogado corporativa de Fox. Y yo le dije, este despido no es por ninguna razón. Nos están despidiendo porque nos negamos a emitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso. Esa es la razón, puesto que no nos dejamos amilanar. Porque fuimos capaces de enfrentarnos a esta gran corporación, a sus editores y a sus abogados, y por ser capaces de decirles, mira, debe haber un principio superior al de simplemente ganar dinero. Y nos contestó por carta en la que nos decía, es cierto, esa es exactamente la razón. Os habéis enfrentado a nosotros en esta historia, y por eso os estamos despidiendo. Gran error. Eso significa venganza. No te puedes vengar contra empleados por negarse a hacer algo que creen que es ilegal o en lo que no quieran participar. Eso nos proporcionó el estatus necesario en el estado de Florida para tirar de la manta y poner una reclamación contra nuestro patrón.
2 o 3 años después salió el juicio. Tras 5 semanas de testimonio, el veredicto del jurado, con una indemnización de 425.000 euros, determinaba que la historia que nos habían presionado para emitir, la historia que nos resistíamos a contar, era de hecho falsa, distorsionada o sesgada. Fox News apeló el veredicto. 5 grandes corporaciones mediáticas de noticias acudieron al tribunal en apoyo de Fox. Florida's appellate court has ruled in favor of Fox 13. You may recall that Jane Acree, a former reporter here, sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit, claiming she was fired for refusing to distort her report. The appeals court today threw that case out, saying Ms. Acree had no whistleblower claim against the station based on news distortion. Fox 13 Vice President and General Manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling. Lo que Fox se negó a informar es de esto. Jane demandó a Fox bajo el estatus proporcionado por el estado de Florida, que protege a aquellos que intentan evitar que otros infrinjan la ley. Pero los jueces del Tribunal de Apelación encontraron que falsificar las noticias no va en contra de la ley. Por ello, también le negaron a Jane el estatus de protección y la compensación de 425.000 euros. Canadá y Europa mantienen la prohibición del RBGH. El RBGH continúa oculto en el suministro de leche en Estados Unidos. En la conclusión final sobre la corporación, levantaremos las preocupantes cuestiones sobre el historial de indiferencia de la corporación ante la democracia. Y nos ocuparemos de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento de los activistas, gente de a pie, contra las corporaciones multinacionales para decidir quién o qué modelará nuestro futuro.